la clase de hoy vamos a construir una planta constructiva y esto lo haremos gracias a una de las ventajas de trabajar con BIM y ArchiCAD. Con el mismo modelo podemos construir diferentes niveles de detalle. Haremos lo mismo con una sección constructiva. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a una nueva clase de ArchiCAD. Bien, vamos a comenzar con el proyecto de ejecución. Para ello nos vamos a ir al organizador desde el navegador y vamos a empezar a crear nuevas carpetas en nuestro mapa de vistas. Esto ya lo hicimos en la clase anterior, lo único que vamos a hacer es desde Casa de Blas, nos vamos a ir al botón derecho y vamos a crear una nueva carpeta. En este caso le vamos a llamar proyecto de ejecución y aquí es donde guardaremos nuestras plantas y nuestras secciones constructivas. Vale, nos lo vamos a mover un poquito arriba, justo debajo desde estado reformado. Y dentro del proyecto de ejecución crearemos nuevas carpetas, ahí lo tenemos, botón derecho, nueva carpeta para planta constructiva o planta 1.50 y haremos lo mismo para la sección. Botón derecho nuevamente sobre proyecto de ejecución, nueva carpeta, sección 1.50. Bien, le damos a OK y cerramos. Vamos a empezar por la planta. Para ello nos vamos a ir a nuestro mapa de vistas, estado reformado, y vamos a abrir como referencia nuestra planta baja a 1.100. Ahí la tenemos situada. Bien, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a ir empezando cambiando la escala. Va a ser una escala a 1.50 en vez de a 1.100. Y vemos cómo ese tamaño de cotas me ha ido cambiando. Esas cotas las tenemos en la capa de cotas 1.100. Pero a lo mejor esas cotas no nos interesan porque son cotas más generales. Para ello, si pulso Control L, lo que voy a hacer es crearme una nueva combinación de capas. Una combinación de capas que le voy a llamar C-plantas a 1.50. ¿Por qué? Porque a lo mejor me interesa enseñar unas cotas en las que yo voy a definir elementos constructivos o voy a escribir unos textos que van a ser textos constructivos, pero que sin embargo no quiero enseñar en mis plantas más generales, que son a 1.100. Por lo tanto, voy a ocultar esas cotas a 1.100, hago visibles las cotas a 1.50 y si me voy abajo, pues tampoco quiero enseñar los marcadores de alzados, los marcadores de secciones y tampoco me interesa enseñar las zonas, la capa de zonas a esta escala. Es una escala más constructiva. Por lo tanto, actualizar, le damos a OK y vemos cómo esta planta nos va cambiando un poquito. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es cambiar las plumillas. Ahí tenemos unas plumillas que son plumillas Corbu 1.100. Pero ahora nos interesa hacer unas plumillas para 1.50. Recordemos que las plumillas básicamente es el espesor de la línea, aparte de los colores. Ahí tenemos unas plumillas como referencia y lo que vamos a hacer es pinchar sobre el iconito del lápiz y crear una nueva combinación de plumillas desde una combinación que ya nos trae ArchiCAD por defecto, que es la de plantas 50. ¿Por qué? Porque vamos a mantener el grosor de la pluma. Así que lo que vamos a hacer únicamente es cambiar los colores. Ya hemos hecho esto anteriormente, ya sabemos cómo se hace, lo voy a hacer un poquito rápido, selecciono colores y voy copiando los colores que tengo en la paleta de plumillas a la izquierda como referencia. Vamos a dejar ahí un grupo de colores en blanco que nos servirán como comodín por si posteriormente tenemos que cambiar algún color que nos interese, tema de representación gráfica, por ejemplo poner algún azul o algún rojo para el tema de demolición, lo veremos más adelante. Bien, arriba, importante, vamos a seleccionar la de Corbu 1.100, vamos a guardar como y lo vamos a llamar Corbu 1.50, perdona, lo vamos a poner justo debajo de la de Corbu 1.100, quería decir. Bien, ampliamos nuestra pantalla de ArchiCAD, ya tenemos nuestras plumillas a 1.50 y ahora en las opciones de vista vamos a crear unas opciones de vista de modelo nuevas también. Lo vamos a llamar Corbu 1.50. Recordemos que en este apartado lo que hacíamos es ver unos objetos más o menos detallados. Si yo me voy a la primera pestaña, lo que voy a hacer es pulsar clic sobre las opciones que me da ArchiCAD para elegir ver o no ver el marcador. Yo en este caso quiero ver los marcadores de los elementos. Lo veremos ahora en un ratito.
Bueno, podemos ir pasando por las distintas opciones, en esto no voy a entrar muy a fondo, si quieres investigar un poquito, bueno, pues hay más opciones de escaleras, de barandillas, si la queremos ver más esquemática, más completa. A mí me interesa el tema de las puertas, lo quiero ver más definido, y el tema de las ventanas, ahí con una definición un poquito más completa, sobre todo para ver los marcos. Le doy a OK y ahora vemos que en la planta se me están mostrando unas texturas un poquito distintas y ahí vemos los marcos de las puertas y de las ventanas. En sobrescrituras gráficas le vamos a dar a sin sobrescrituras para que no se nos vea esa trama negra. Ahora lo que queremos ver son las texturas de los compuestos de los materiales. Y en las fases de rehabilitación vemos una miniatura a la derecha y vamos a ir viendo qué pasa si vamos cambiando de fases de rehabilitación. Vemos que hay objetos que se me van a ver como demolidos, vemos objetos después de demolición que no se ven, en estado planteado vemos los objetos nuevos y los objetos existentes y lo que vamos a hacer es crear una nueva. Le damos a duplicar y yo voy a crear una nueva fase de rehabilitación que la voy a llamar 06 ejecución. Es distinta a la de estado planteado y vamos a ver por qué. En definiciones de fase, los elementos existentes los quiero mostrar, pero los quiero mostrar con una trama de corte sólida. ¿Para qué? Para diferenciarlos de los elementos de construcción. Los elementos de construcción me van a enseñar unas texturas y los elementos existentes, me van a mostrar una trama sólida. Además, en los elementos a ser demolidos le voy a decir a sobreescribir, para que con línea de puntos, desde la regla de sobreescritura gráfica, me indiquen dónde están esos objetos que van a ser demolidos. Además, ahí a la izquierda le podemos decir que nos escondan las zonas, aunque nosotros lo tenemos en una capa oculta, pero bueno, lo podríamos también cambiar desde aquí. Y trama transparente, importante. Bien, si nos vamos a regla de sobreescritura gráfica, ahí podemos decirle que a esos elementos a ser demolidos me los muestre con una línea de rayitas y le puedo cambiar el tipo de pluma. En este caso, a mí me gustaría que la pluma fuera de un color rojo. Como dejamos unos cuantos colores en blanco comodines, voy a seleccionar uno de ellos, por ejemplo, la plumilla 139, y luego se la cambiaremos al color rojo. Bien, pluma de fondo de trama, la dejo en transparente, y en superficie, pintura vermellón, por ejemplo. Esto es como lo vamos a ver en 3D. Bien, le damos a OK, nos aseguramos de que estamos en fase de rehabilitación de ejecución, le damos a OK, y ahora vemos cómo podemos diferenciar perfectamente qué elementos son existentes, ahí con esa trama sólida, y qué elementos son de nueva construcción. Ahí vemos con esas texturas. Los elementos a ser demolidos no se ven porque está en una plumilla blanca, pero si nos vamos a la combinación de plumillas, y nos vamos a la plumilla 139, que es la que habíamos elegido anteriormente, le vamos a decir que sea de un color rojo, y nos acordamos de sustituir la combinación de plumillas. Le decimos que queremos sustituir la de Corvo 1.50, le damos a OK, y ahora sí, ahora vemos ya esos elementos a ser demolidos a línea discontinua en color rojo. Por lo tanto, en el mismo plano vemos muy claramente elementos existentes, elementos de nueva construcción y elementos a ser demolidos. Bien, esta planta yo ahora me voy a ir a mi mapa de vistas, me voy a ir a mi carpeta de proyecto de ejecución y en planta 1.50, botón derecho y vista nueva para guardar esta vista de planta. Le voy a poner un nombre, le voy a cambiar de nombre, le voy a llamar planta constructiva y voy a mantener esos parámetros que son los que hemos ido cambiando anteriormente en la barra horizontal inferior. Bien, ahí vemos perfectamente cómo están la intersección entre ese elemento demolido existente y de nueva construcción. Bien, me interesa también enseñar una trama de suelo. Creo que es bastante importante en una planta de construcción ver qué tipo de acabado vamos a tener. Bien, si yo me voy a mi mapa de proyectos, me voy a ir a una hoja de trabajo, nueva hoja de trabajo, le puedo poner un nombre, y lo que voy a hacer en esta hoja de trabajo, que recordemos que es como un folio en blanco, es dibujar mi trama. En esta parte de la clase lo que vamos a hacer es crear una nueva trama en ArchiCAD. Bien, tenemos nuestra hoja de trabajo y yo simplemente voy a empezar a dibujar en 2D. Si me voy a opciones, atributos del elemento y me voy a tramas y despliego esa pestaña, vemos todas las texturas, todas las tramas que ArchiCAD nos ofrece. Vemos distintos ladrillos, distintos tipos de teja, pero puede ser que nosotros queramos crear una nueva y lo vamos a hacer desde ese botón. Bien, bueno, lo que tenemos que hacer es crear una trama con línea 2D que nos interese. Podemos descargarnos una foto de internet y copiar
su trama, por ejemplo una piedra. En este caso yo lo que he hecho es dibujar una piedra de 600 por 400 o una piedra de 60 por 40 directamente con la herramienta línea. Ahí lo tienes, directamente con la herramienta línea, muy sencillo. Bueno, me lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi hoja de trabajo en la que estoy trabajando y ahí lo tendría perfectamente copiado. Bien, importante esa esquinita, ese aspa, que es el punto de intersección de la trama en la planta, el punto de inserción de la trama en la planta. Importante, partir la trama, si mi piedra va a ser de 600 por 400, que me queden 200 por arriba y 200 por abajo. ¿Por qué? Mira, si yo copio la trama arriba y la copio a la derecha, lo que me va a empezar es a multiplicar todos estos elementos. Por lo tanto, importante empezar desde abajo a la izquierda y partir la trama por la mitad para que me lo empiece a multiplicar. Segundo paso, lo selecciono todo, le doy a Control C o copiar y me voy a mis opciones de trama. Le doy a crear nueva y voy a seleccionar, importante, trama de símbolo y le voy a poner un nombre, por ejemplo, piedra de 60 por 40 y le doy a OK. Bien, como ya le habíamos dado a copiar, Control C, yo ahora lo único que tengo que hacer en editar símbolo y patrón es clicar el botón de pegar. Esas dimensiones las dejo tal cual están e importante marcar tramas envolventes. Le doy a OK y ya tendría mi trama creada. Si yo ahora me voy a mi planta constructiva, lo único que tengo que hacer es seleccionar el forjado de 50 milímetros de espesor, ahí lo tenemos seleccionado, irme a sus propiedades y en la representación gráfica de planta insección, en tramas envolventes, en este caso yo tenía un fondo blanco, lo que voy a hacer ahora es elegir un fondo de piedra de 60 por 40 y me aparece la trama que acabo de crear. Usar trama desde la superficie no, y le voy a decir que en pluma, en la pluma le voy a elegir un gris claro y el fondo, pues un fondo blanco, para que se me vea gris sobre blanco. Le doy a OK y ahí vemos la trama que acabo de crear. Bien, ahora tenemos que ajustar esta trama en planta. Tenemos que ver cuál es el punto de origen de la primera piedra a colocar. Para ello nos vamos a ayudar de esta planta, de la planta baja más detallada del proyecto, y vemos que esa primera piedra se nos queda enrasada con el tabique por la izquierda y por arriba. Por lo tanto, importante, seleccionamos el forjado. Ahí vemos que esa línea se me tiene que ajustar a ese punto. Entonces seleccionamos el forjado, nos vamos a ir a sus propiedades. E importante, en la sección de tramas envolventes, tenemos que decirle en orientación de trama de relleno, si desplegamos, le tenemos que decir que esté vinculado al origen de la trama. Esto es muy importante para poder ajustar la trama en planta. Vemos que me aparece ahí un simbolito, que es el de origen, que yo lo puedo pulsar, ¿vale? Y moverlo hacia donde yo quiera. Me lo puedo mover ahí, por ejemplo, y como la trama está desplazada respecto del punto de inserción 200, que es la mitad de la piedra, me lo muevo 200 hacia abajo. Y ahora lo muevo hasta ajustarlo con la cara derecha del tabique. Ahora vemos que esa primera piedra a colocar se me ha ajustado perfectamente en planta según los planos originales del proyecto de casa de Blas. Bien, me voy al navegador, me voy al mapa de vistas y en estado reformado, dentro de estado reformado, ahora lo que vamos a hacer es abrir la planta baja para ver que esa trama no la quiero ver en esa planta baja a escala 1:100. ¿Por qué? Porque está a otro nivel de detalle. Para ello, lo que tenemos que hacer es irnos a la combinación de sobreescrituras gráficas y en la opción de Corvu 1:100, ahí vemos que todos los fondos de trama, en fondo de ventana, si nos vamos a las reglas, tenemos que decirle que el tipo de trama sea de un fondo y que además la pluma del fondo de trama sea transparente, sea blanco. Vale, entonces cuando lo tenemos en blanco ya no se nos va a ver esa trama que habíamos creado, ¿vale? Son representaciones gráficas que nosotros podemos ir construyendo dependiendo de la escala a la que queramos trabajar. Bien, pues vamos a continuar con el desarrollo de nuestra planta constructiva. Podríamos añadir unas cotas. Si yo me voy a mi combinación de capas, es importante ver que vamos a construir las cotas a 1:50, ¿vale? Que está dentro de la combinación de capas a 1:50. Me voy a la herramienta cotas y elijo la capa
de cotas a 1,50, que es la que habíamos creado. Y yo puedo empezar a poner cotas, ya sabemos cómo se hace. Voy haciendo clic en los diferentes puntos de los elementos que quiero dimensionar y cuando los tenga todos seleccionados, botón derecho, OK, para terminar de dibujar la cota en planta. Y ahora puedo seleccionar la cota y con control D ya sabemos que la puedo mover, como si fuese cualquier otro objeto de ArchiCAD. Bien, si pulso Alt sobre una de las cotas, puedo empezar a crear una nueva cota, una nueva herramienta cota con las mismas propiedades. Ya sabemos esta herramienta es una herramienta bastante útil, la de Alt, con la que puedo empezar a crear objetos con las mismas propiedades de aquel que he seleccionado previamente. Por lo tanto, voy a terminar de crear esas cotas, botón derecho, OK. Se me ha quedado por detrás de esa textura, no importa, lo buscamos, botón derecho, y la vamos a poner delante. Bien, si se nos ha quedado alguna cota por ahí arriba, yo puedo seleccionar ese texto y con control D me lo puedo mover hacia donde más me interese. Bien, una vez que tenemos las cotas seleccionadas, yo podría seguir poniendo cotas a lo largo de la planta. Una vez que tenemos las cotas seleccionadas, a mí lo que me interesa es añadir textos. Y con los textos pasa lo mismo que con las cotas. Yo quiero añadir textos, pero textos que estén incluidos en mi combinación de capas a 1,50. Por lo tanto, voy a crear una nueva capa. Una capa que se llame textos 1,50, porque estos textos yo no los quiero enseñar en las plantas a 1,100, solo en las plantas a 1,50. Bien, pues con la herramienta textos, que la tengo en documentos a la izquierda, se la voy a cambiar de capa, le voy a poner la capa de textos 1,50, que es la que acabamos de crear, y yo puedo crear un texto de una forma muy sencilla. Ahí vemos nuestra caja de texto, donde tengo propiedades de texto, si lo quiero alinear, si lo quiero justificar, el tipo de texto, el tamaño, si lo quiero en negrita, cursiva, etc. Bien, en este caso el texto va a ser el del inodoro y podría ir poniendo distintos textos. Se me ha vuelto a quedar detrás, botón derecho, orden de visualización, traer al frente para que se me quede por encima de la trama del forjado. Bien, yo me puedo mover ese texto también con control D. Y ahora que tenemos textos creados y tenemos cotas, lo que vamos a ver es la herramienta etiqueta. Etiquetas automáticas para los distintos elementos de ArchiCAD. Tenemos elementos de etiqueta para ventanas, para muros, para puertas. Si yo me voy a documentos, a la izquierda tengo la herramienta etiqueta y además me voy a ir a la capa de textos 1,50. Bien, selecciono el elemento del que quiero etiquetar, en este caso la ventana. Y vemos que se me ha creado una etiqueta automática con un texto, en este caso V001, que si nos vamos a las propiedades de esa etiqueta, nosotros podemos cambiar qué tipo de etiqueta queremos usar. Yo en este caso para las ventanas me gusta elegir esta etiqueta, que se llama etiqueta propiedad 22. Es una etiqueta muy sencilla, solo con una línea de marcador y un texto. Bueno, ya sabemos que yo puedo cambiar el texto, puedo cambiar en el tipo de puntero, si quiero una línea sólida, la plumilla en la que se va a encontrar, etc. Ahí tenemos distintas opciones, pero es bastante interesante si nos vamos a definiciones personalizadas de la etiqueta de símbolo. Ahí podemos añadir distintas cosas, distintos elementos a nuestro texto. Si nos vamos a geometría de etiqueta, o si nos vamos a estilo de texto, podemos ir cambiando. Si yo en estilo de texto le digo marco, me sale ese circulito que me envuelve ese texto de identificación del elemento que estoy marcando. Bien, le voy a decir que esa distancia sea de 15 milímetros, está demasiado grande. Distintas propiedades que puedo ir cambiando. Se me ha vuelto a quedar debajo de la textura, esto es algo que pasa muy a menudo, botón derecho para mostrar al frente. Y tenemos esa etiqueta que nosotros hemos personalizado. Bien, ese V001, si nosotros seleccionamos la ventana y nos vamos a sus propiedades, vemos que es la ID de la ventana, que nosotros podemos cambiar, podemos hacer clic y ponerle otro nombre, le podríamos llamar ventana A, o en este caso yo le voy a llamar V-01. Si le doy a OK, vemos como la etiqueta me cambia automáticamente con el nombre de la ventana que ha sido actualizado.
Bien, esta etiqueta parece que me molesta un poco ahí abajo. Si me voy a sus propiedades, hay una opción en definiciones personalizadas que es girar etiqueta, ¿vale? Si le doy a OK, esa etiqueta ahora se me ha puesto arriba, ¿vale? Me interesa que todas estas etiquetas no estén dentro del dibujo para que no molesten demasiado. Y ahora esa distancia de línea es demasiado larga. Me puedo ir a sus propiedades nuevamente y dentro de definiciones personalizadas, en geometría de la etiqueta, donde había escrito 15 anteriormente, puedo poner 5 y es un poquito más cortita. Bien, ya tendríamos esa etiqueta de nuestra ventana construida de una forma automática. Vamos a hacer lo mismo para la puerta. Bien, si yo pulso Alt, lo que puedo hacer es copiar esa etiqueta o crear una etiqueta nueva con sus mismas propiedades. Pulso la puerta, se me ha quedado oculta nuevamente esa etiqueta, botón derecho, opciones de visualización, traer al frente. Vemos que ahora me aparece P-001, eso ya sabemos que se encuentra en las propiedades de la puerta. Sin embargo, si nos vamos a las propiedades de la etiqueta, lo que podemos hacer ahora es girar la etiqueta nuevamente para gráficamente verlo mejor, y en el tipo de geometría yo en vez de decirle que sea un círculo, voy a decir que sea un rectángulo de esquinas redondeadas. Esto es sencillamente para diferenciar de una forma rápida las etiquetas de puertas de las etiquetas de ventanas. Además yo esa etiqueta la puedo mover con control D y me la termino de ajustar en planta. Con la puerta seleccionada, si me voy a las propiedades de la puerta y me voy a su clasificación y propiedades, en la ID le puedo volver a cambiar el nombre, igual que hacíamos con la ventana. Y, importantísimo, asegurarnos de que está en estado nuevo. Bueno, pues ya tendríamos unas etiquetas, unas cotas, unos textos y lo tendríamos que ir completando por toda la planta. ¿Cómo vamos a continuar? Vamos a continuar con una sección constructiva, muy parecido a lo que hemos hecho con la planta, pero en este caso con la sección. Vamos a partir de la sección a 1.100 del estado reformado, lógicamente. Y vamos a empezar a cambiar los parámetros de la barra horizontal inferior. Escala 1.50, nos vamos a ir a las plumillas de Corvu 1.50, nos vamos a las opciones de Corvu 1.50 en cómo queremos que se vea la visualización del modelo. Sobreescritura le decimos sin sobreescritura porque ahí vemos que queremos enseñar las texturas de los distintos compuestos de los elementos de construcción. Y en estado planteado podríamos decir el nuevo, estado planteado o el de ejecución. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear una combinación de capas para las secciones a 1.50 y luego pondremos textos, cotas, etiquetas, lo mismo que hemos hecho con las plantas. Por tanto, control L, crear una nueva combinación de capas, le vamos a llamar C secciones 1.50, en este caso queremos enseñar las cotas a 1.50 y los textos a 1.50. Pero los terreno y paisaje yo le voy a ocultar la capa. ¿Por qué? Porque no quiero enseñar el árbol que me aparece de fondo, cosa que sí que no nos importaba hacer en las plantas. Bien, cuando lo tenemos todo configurado, lo único que tenemos que hacer es añadir unas cotas. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Ya sabemos, estamos en la capa correspondiente y seleccionamos todos los elementos que queremos dimensionar. En este caso parece importante seleccionar las zapatas, seleccionar los forjados, las ventanas, las cotas de nivel de forjado de planta primera y de cubierta. Botón derecho, OK, y ahí tenemos todas esas cotas dibujadas a la izquierda. Bien, con la herramienta etiqueta, dentro de documento, vamos a etiquetar en este caso el forjado. Nos aseguramos de que esté en la capa de textos a 1.50 y si hacemos clic sobre el forjado principal, vemos que nos aparece la etiqueta, una etiqueta muy parecida a la de ventana. Yo en este caso me interesa que me enseñe las capas de ese forjado y esto se hace desde las propiedades. Lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de etiqueta. Nos vamos a ir en este caso a una etiqueta de listado y vemos que en esa etiqueta de listado nos aparecen todos los elementos que componen el forjado y sus espesores. Es una herramienta súper útil porque podemos ir etiquetando de una forma muy rápida todos nuestros forjados y todos nuestros muros. Funcionaría exactamente igual. Bien, ¿podemos personalizar esta etiqueta? Sí. Si nosotros la seleccionamos y nos vamos a sus propiedades, vamos a configurarla igual que hacíamos con la etiqueta de ventana y de puertas. Es exactamente igual. Vamos a ir desplegando todas estas pestañas
Nos vamos a ir a definiciones personalizadas de la etiqueta, le decimos que no queremos enseñar el texto en cabecera. ¿Queremos enseñar las unidades? Sí, y el espesor también, espesor de las capas que componen el forjado. Podemos decir si queremos enseñar esas líneas intermedias, si no queremos. Bueno, esto ya es una cuestión de gustos. Vamos a ir pasando por las distintas opciones hasta llegar a esta que dice contenido personalizado. Si hacemos clic, tenemos la opción de personalizar un texto. Como uno de los elementos se llamaba genérico entorno, y en este caso es una lámina de PVC, yo lo puedo seleccionar y cambiarle el nombre, y decir que sea 2 milímetros lámina de PVC. Si le doy a OK, vemos que tenemos perfectamente descrito y definido nuestro forjado en nuestra sección constructiva. Vamos a hacer un pequeño cambio y le vamos a decir que eso sea opaco en color blanco en vez de dejarlo en transparente para que se me quede por encima de las escaleras y de la puerta y que gráficamente se entienda todo mucho mejor. Bueno, pues ya lo único que nos faltaría sería guardar esa vista en la carpeta de secciones dentro del proyecto de ejecución. Le pondríamos un nombre, en este caso le voy a decir sección constructiva, le vamos a dar a crear y ya tendríamos guardadas todas nuestras vistas de nuestro proyecto de ejecución. Bien, pues